Tengo 80 años y durante 8 minutos mi corazón se detuvo por completo en el Hospital Civil de Guadalajara. 8 minutos, sin pulso, sin respiración, sin nada. Y lo que encontré al otro lado destruyó cada mentira que yo había creído sobre la muerte, sobre Dios y sobre el precio devastador de algo que cargué en el pecho durante 65 años y llamé dignidad. Quiero decirte algo ahora mismo, antes de continuar. Guardé rencor hacia mi padre durante 65 años, desde que tenía 15 hasta el día que él murió. Guardé ese rencor de manera ordenada, silenciosa, respetable, como si fuera algo que me merecía, como si fuera el único derecho que me había quedado después de lo que me hizo. Creía que esa frialdad era fortaleza. Creía que ese silencio era lo más honesto que podía ofrecerle a su memoria. Lo que descubrí en esos 8 minutos cambió todo eso con una claridad que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Si tú también has cargado algo así, un padre que te hirió, alguien que te humilló delante de los tuyos, una persona que nunca reconoció el daño que causó, te pido que te quedes conmigo. No vine a predicar. Soy una señora de 80 años que murió en una cama de hospital en Guadalajara y regresó con algo que no debería poder guardar, un mensaje. Y creo con todo lo que me queda que ese mensaje es para ti. Quédate, escúchame, y si algo de lo que comparto mueve algo dentro de ti, algo que ha estado cerrado desde hace muchos años sin que nadie lo nombre, cuéntame en los comentarios. Suscríbete si sientes que debes hacerlo. Esto no es solo un canal, es una comunidad de personas que no tienen miedo de mirar la eternidad de frente y preguntarse qué significa eso para el tiempo que nos queda aquí. Mi padre se llamaba Aurelio. Era un hombre de Jalisco, de esos que crecieron en la colonia Analco, convencidos de que el trabajo duro era la única forma de amor que un hombre necesitaba dar y recibir. Llegaba a casa con las manos callosas y el rostro cerrado, se sentaba a la mesa, comía en silencio, y si había algo que decir, lo decía a mis hermanos varones. Conmigo, con mis hermanas, casi nunca. No era que fuera un hombre cruel, era un hombre de su generación, de su cultura, de un tiempo que no le había enseñado a decirle a una hija que la amaba, que estaba orgulloso de ella, que su vida importaba tanto como la de cualquier varón de la familia. Lo entiendo ahora. A los 15 años no lo entendía. A los 15 años, lo único que yo sabía era que cuando él entraba a una habitación, su mirada pasaba sobre mí como si yo fuera parte del mobiliario, algo presente, funcional, pero que no requería atención particular. La herida real llegó un martes de octubre. Había reprobado el examen de matemáticas por segunda vez y mi maestra, la señorita Refugio, había mandado una nota a casa. Era una mujer buena,
la señorita Refugio. Me había tenido paciencia cuando otras no la habrían tenido. Mi padre leyó la nota en silencio en la mesa de la cocina, con toda la familia reunida para la cena, y luego levantó la vista y me miró con una expresión que yo conocía bien, esa expresión que mide y concluye que lo medido vale poco. Dijo que era una floja, dijo que era una vergüenza para la familia, dijo que sus hijos varones nunca le habían dado ese tipo de problemas, que así como iba, yo no llegaría a nada, que las mujeres que no estudiaban terminaban dependiendo de lo que los hombres les dieran. Lo dijo delante de mis hermanos, delante de mi madre, delante de la abuela que estaba de visita esa semana. Y entonces siguió comiendo como si nada. Mis hermanos miraron sus platos. Mi madre no dijo nada. La abuela se aclaró la garganta y cambió el tema. Y yo me quedé sentada con la espalda recta, sin llorar, porque había aprendido muy pronto que llorar delante de él era otra forma de darle razón. Con algo cerrándose dentro del pecho, tan definitivo y tan silencioso como una cerradura que se gira y cuya llave se pierde. Nunca lo perdoné, no cuando años después intentó acercarse con torpeza, sin las palabras correctas para lo que necesitaba decir. No cuando enfermó en sus últimos años y fue mi madre quien lo cuidó con una generosidad que yo siempre admiré y nunca pude imitar cuando se trataba de él. No cuando murió. Fui al velorio, la familia esperaba que fuera, y en Jalisco lo que la familia espera pesa mucho, y me senté en aquella sala con la espalda recta y los ojos secos, exactamente como me había sentado aquella noche en la mesa de la cocina. Pensé que eso era dignidad. Ahora sé que era una cárcel que yo misma me había construido, ladrillo a ladrillo, durante décadas. Los años pasaron. Me casé con Rodrigo, un hombre bueno del centro de la ciudad, que me quiso de verdad y me trató con la ternura que mi padre nunca me dio. Tuve 3 hijos. Llevé una vida ordenada, trabajadora, de esas que desde afuera parecen completas. Iba a misa los domingos en la parroquia de San Juan de Dios, rezaba el rosario, participaba en las posadas, en las festividades, en todo lo que se espera de una mujer de fe en Guadalajara. Pero ese cuarto del corazón, el que tenía el nombre de mi padre escrito sobre la puerta desde aquella noche de octubre, permanecía cerrado. Nunca le pedí a Dios que entrara ahí. Me dije que Él comprendería. Me dije que hay heridas que incluso Dios considera distintas a las demás. Me dije muchas cosas durante 65 años para no tener que abrir esa puerta. A los 78 años, mi corazón comenzó a fallar de verdad, no de golpe, sino de la manera lenta y sorda en que el cuerpo avisa que se está agotando. Cansancio que no se va con el descanso. Falta de aire al subir las escaleras de mi propia casa. La presión arterial
que no se estabilizaba por más pastillas que tomara. Los médicos del IMSS dijeron que había una arritmia severa, una válvula que necesitaba reparación. Me internaron en el hospital civil. Ese fue mi último recuerdo antes de que la oscuridad llegara. No sentí el momento en que mi corazón se detuvo. No hubo dolor, no hubo drama, no hubo aviso. Solo el sonido del monitor que desapareció de repente y después el silencio. Pero no el silencio de la nada, el silencio de algo que llega, no de algo que se va. Me encontré mirando desde arriba mi propio cuerpo en aquella cama. Vi a las enfermeras entrar corriendo, vi los procedimientos de reanimación, vi las manos moviéndose sobre mi pecho, y lo extraño, lo que más me sorprendió, fue que no sentí miedo, sentí la serenidad peculiar de alguien que ha soltado un peso enorme después de muchos años de cargarlo y simplemente lo contempla desde lejos. Ese cuerpo era mío, pero yo ya no estaba dentro de él, y lo que yo era, lo que realmente era, estaba completamente en paz. Y entonces llegué a algún lugar. No era un lugar como los lugares que conocemos. No tenía paredes, ni piso, ni techo. Era más bien una cualidad de la existencia, un estado de ser en el que la luz no venía de ninguna fuente, sino que simplemente era, de la misma manera en que el amor es cuando no depende de nada para existir. Y en esa luz yo era conocida, no vigilada, no evaluada, conocida, cada año de mi vida presente de alguna manera, como están presentes los anillos de un árbol, aunque solo veas la corteza desde afuera. Había una presencia, no a mi lado exactamente, más bien como si la luz misma tuviera una naturaleza, una persona detrás de ella, y esa persona se estuviera volviendo hacia mí con una atención que ningún ser humano me había dado nunca. Yo había sido católica toda mi vida. Había recibido a Cristo en la comunión desde niña, miles de veces en 70 años de domingos. Había rezado a Él en los momentos de alegría y en los de desesperación. Me creía preparada de alguna manera para saber lo que sería estar en su presencia. Lo había imaginado en la penumbra de la parroquia de San Juan de Dios, de rodillas en el banco, con el rosario en las manos. No estaba preparada. Lo que se encontraba ante mí era una luz que era también un amor. No un sentimiento de amor como los que conocemos aquí, que cambian según el estado de ánimo y lo que ha ocurrido recientemente, sino amor como sustancia, amor como la atmósfera misma de ese lugar, amor como el principio de organización de todo lo que existía ahí. Y me estaba mirando. No puedo decirte cómo se veía, porque los ojos del espíritu son abrumados de la misma manera en que los ojos del cuerpo son abrumados por el sol cuando intentas mirarlo directamente. Pero le conocía. Todo lo que era verdadero y real en mí, le conocía desde siempre. Lo primero que comprendí en el instante mismo de su mirada
fue esto. Él había estado ahí toda la vida, en aquella cocina cuando tenía 15 años y mi padre me humilló delante de la familia. Estaba ahí, viendo aquello, no como un observador distante, como alguien que sufría conmigo, que cargaba junto a mí lo que yo no podía cargar sola, que había estado presente en cada uno de los 65 años que siguieron a esa noche de octubre, esperando que yo le abriera esa puerta que me había negado a abrir. Eso rompió algo en mí que había estado sellado por más de 6 décadas. No lo puedo describir con precisión. No fue un sonido, no fue una sensación que tenga equivalente en el cuerpo humano. Fue más bien como cuando la presa que contiene un río cede y el agua que llevaba décadas acumulada detrás de ella finalmente encuentra el camino. Y entonces llegó la revisión de vida. No la llamo juicio, porque la sensación no era de condena, pero era clara, total, absoluta. Vi mi vida no desde adentro, como la había vivido, sino desde afuera y desde lo eterno. Todo visible, no los momentos que yo hubiera elegido mostrar, todo. Vi los años que entregué a la amargura, no como un capítulo entre otros capítulos, como un cuerpo de pérdida, una extensión de tiempo robada a posibilidades que nunca se realizaron. Vi las veces que mi frialdad hacia mi padre se había filtrado sin querer hacia mis propios hijos, en momentos que yo nunca había reconocido como lo que eran. Vi los domingos en San Juan de Dios rezando con la boca mientras el corazón permanecía tapiado. Vi las personas a quienes pude haber llegado con un amor más completo y no llegué porque algo en mí había endurecido en aquella cocina y seguía endurecido todavía. Pero ese dolor no se quedó, porque lo que vino después fue gracia. Me habló entonces, no con sonido, con significado, y el significado fue, regresa, todavía no ha terminado, hay algo que debe ser dado a través de ti. No quería volver. Quiero ser honesta en eso, porque creo que importa. La paz de ese lugar, el alivio absoluto de existir en su luz, sin el peso de ningún rencor, sin el dolor de ninguna articulación, sin el duelo de ninguna pérdida, no era algo que yo quisiera abandonar. Tenía 80 años. Había enterrado a mi esposo Rodrigo, a mi madre, a 2 amigas de toda la vida. El mundo al que regresaría era más estrecho que el que había conocido, pero él me envió de vuelta y supe que no era un castigo, era una misión. El regreso no fue suave. Volver a entrar en mi cuerpo fue como ser comprimida en algo demasiado pequeño, como plegar algo vasto en un espacio que ya no lo contenía bien. El calor de ese lugar se contrajo de vuelta al frío institucional del cuarto de hospital. La luz ilimitada se redujo a las tiras fluorescentes del techo. La libertad sin peso del espíritu se comprimió de vuelta en 80 años de huesos y piel
y válvula cardíaca fallida. Escuché los monitores reanudar su sonido. Escuché a alguien decir, ya regresó, y comencé a llorar de una manera que no había llorado desde que era una niña, sin poder pararme, sin querer pararme, con todo lo que había estado guardado durante décadas saliendo de una sola vez. Las enfermeras pensaron que era miedo. No era miedo, era el duelo de la distancia que acababa de volver a cruzar. Y debajo del duelo, constante, firme, como un latido, había algo que no había sentido en 65 años: libertad. No porque el recuerdo de mi padre se hubiera borrado, no porque la herida hubiera sido extirpada, sino porque en la luz de esa presencia había visto el todo, la herida, el cuarto cerrado, el costo, la gracia, y había sido devuelta a la vida con la puerta finalmente abierta. No estoy aquí para decirte que el perdón es fácil. Después de que me dieron de alta y Verónica me llevó a casa, me tomó semanas poder decir el nombre de mi padre sin que algo en mí se tensara. Lo que me fue dado no fue la emoción del perdón. Esa llegó despacio, calladamente, como una temporada que cambia. Lo que me fue dado fue la decisión, la disposición, el desbloqueo de una puerta que yo había mantenido cerrada desde los 15 años, sentada en aquella mesa de la cocina de la colonia Nalco, con la espalda recta y el pecho sellado. He contado esta historia a mis hijos, que lloraron cuando la escucharon. La he contado a mis nietos, que se quedaron muy quietos y me hicieron preguntas que no esperaba de personas tan jóvenes. La he contado en mi parroquia, donde la gente lloraba en las bancas, y cada vez que la cuento veo que algo se mueve en la sala, algo se nombra, algo que las personas llevaban cargando, sin saber cómo llamarlo. No creo ser la única que ha tenido un cuarto cerrado. Creo que tú sabes de lo que estoy hablando. Creo que puede haber un nombre, un rostro, un martes de octubre específico que te venga a la mente cuando describo ese lugar sellado dentro del corazón humano. Y te estoy diciendo, desde el otro lado de 8 minutos de muerte clínica, desde una presencia cuyo amor todavía siento resonando en el pecho cada mañana, ese cuarto te está costando algo. No te está protegiendo, no es fortaleza, no es justicia, es una cadena, y esa cadena tiene un peso que desde aquí no puedes ver completamente. Solo pude verlo desde allá. Aquel que estaba frente a mí en esa luz quiere quitarte esa cadena, no porque la persona que te hirió merezca el perdón. Puede que no lo merezca, muchos no lo merecen, sino porque tú fuiste creada para algo más grande que ese cuarto cerrado. Fuiste creada para ser un canal de gracia tan sin límites que incluso tu herida más profunda se convierta en un río de sanación para alguien que está ahogándose más adelante. Tengo 80 años y todavía estoy aquí. No creo que sea casualidad. Creo que me mandaron de vuelta porque este mensaje
necesitaba ser dicho en voz alta, y porque hay personas que solo lo recibirán de alguien que haya estado donde yo estuve y haya regresado. Así que recíbelo, por favor. La puerta puede abrirse. No es demasiado tarde. Los años que te queden, y ninguno de nosotros sabe cuántos son, no tienen que vivirse en ese cuarto frío y sellado. Abre la puerta, déjalo entrar, déjalo tomar lo que has estado cargando. Te lo prometo, desde el otro lado de la muerte misma, es lo único que verdaderamente vale la pena hacer con el tiempo que nos resta.